Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 111. Alejado. ¿Planeas viajar a algún lugar, mi rey? Le pregunta Heimdall a Thor, listo para abrir el Bifrost para el nuevo rey. Sí, Jotunheim, responde Thor, y Heimdall arquea una ceja. Y te prohibí que le contaras a nadie sobre nuestra partida. Eres rey y seguiré tus órdenes, pero ten cuidado. Honraré mi juramento de proteger este reino como su guardián. Si tu regreso amenaza la seguridad de Asgard, el Bifrost permanecerá cerrado para ti. Morirás en las frías tierras baldías de Jotunheim, seas rey o no, dice Heimdall con firmeza. No tengo planes de morir hoy, responde Thor con confianza. Ninguno, responde Heimdall mientras inserta su espada dorada en el panel de control y el Bifrost se enciende. Tras horas de caminata por el gélido infierno de Jotunheim, Thor y su grupo llegaron ante Laufey, el rey de todos los Jotuns. Thor exigió respuestas mientras todos los Jotuns, incluido Laufey, se limitaban a reír y burlarse de cada palabra. Asgard puede considerar los 9 reinos como suyos, pero la mayoría de estos reinos fueron abandonados tras la guerra que implicó conquistarlos. Cuando tu nuevo autoproclamado rey se va y nunca regresa tras diezmar tu hogar, es difícil verlos realmente como tu rey. Esto es especialmente cierto en Jotunheim, donde la guerra de Odín no trajo más que destrucción al reino. Después de que los Jotuns se burlaran de él, Loki logró convencer a Thor de retirarse a Asgard, pero eso fue arruinado por un simple comentario de la multitud de Jotuns que rodeaba a Laufey. Vuelve corriendo a casa, princesita. ¿Cómo pudo el impulsivo Thor permitir que estas palabras quedaran impunes? Sobre todo porque ahora era rey. No un príncipe, ni siquiera una princesa. Esto dio inicio a una gran batalla, sin duda imposible de ganar. Thor y sus compatriotas podían ser fuertes, casi divinos en poder, pero esta era una lucha contra un antiguo rival de Odín, Laufey, y todos los Jotun de la zona. Los asgardianos empezaron con fuerza, pero pronto se vieron derrotados por la superioridad numérica, y Laufey ni siquiera se había unido a la lucha. Simplemente prefirió sentarse y observar con una sonrisa divertida en su rostro azul. Mientras el pensamiento de su propia muerte apareció en las mentes de los invasores asgardianos, la brillante luz del Bifrost cayó del cielo. Al atenuarse la luz, Odín, el padre de todos, apareció con su armadura de guerra y agarrando firmemente a Gungnir. Cabalgaba sobre un caballo de 8 patas, que también llevaba su propia armadura dorada. Puede que Odín sea viejo, pero su imponente figura hizo que todos los Jotuns retrocedieran y se encogieran detrás de Laufey, quien miró fijamente en dirección a Odín. Laufey, acaba con esto, dice Odín con decisión. Nosotros no lo empezamos, responde Laufey, lo que hace que Thor y los demás bajen la cabeza avergonzados. El nuevo rey de Asgard viene a Jotunheim buscando la guerra, ¿no deberíamos dársela? Los Jotuns que estaban detrás de Laufey ganaron algo de confianza con las palabras de su rey mientras se burlaban y se preparaban para luchar. Lo entiendo, pero estas son las acciones de un chico demasiado entusiasta. Trátenlas como tal. Podemos detener esto antes de que se descontrole, responde Odín con diplomacia. Lamentablemente, Laufey no iba a escuchar. Después de todo, Thor le había dado justo lo que quería. Una razón para ir a la guerra contra Asgard y Odín, su enemigo más odiado. Estamos más allá de la diplomacia. Después de pronunciar esas palabras de lucha, Laufey y su gente avanzaron, pero su avance no duró mucho. No queriendo causar más derramamiento de sangre, Odín golpea su lanza contra el suelo, creando una onda de choque que derriba a los Jotuns. Levantando su lanza, le hace una señal a Heimdall y el Bifrost vuelve a dispararse, eliminando a todos los asgardianos de Jotunheim. Laufey y sus hombres, que se encontraban en los fríos desiertos que llamaban hogar, miraron hacia abajo, a la huella dejada por el Bifrost, con muecas de desprecio en sus rostros azules. Mientras todos regresan sanos y salvos al Bifrost al final del puente del arco iris, comienza una gran discusión entre un padre y un hijo enojados. Thor quería quedarse y pelear, mientras Odín estaba furioso por las acciones de su hijo y por el hecho de que no parecía entender qué había hecho mal.
Eres un chico vanidoso, codicioso y cruel. Dice Odín mientras la discusión llega a su punto álgido. Y tú eres un viejo y un tonto. Responde Thor con la misma amabilidad, aunque luego desearía haber mantenido la boca cerrada. El mundo entero pareció detenerse ante las palabras de Thor. Odín se quedó en silencio como si se hubiera dado cuenta de algo. Cuando volvió a hablar, había algo aterrador bajo la calma de sus palabras. Un idiota, sí, fui un idiota al pensar que estabas listo, afirma Odín mientras mira a su hijo con decepción. Thor, hijo de Odín, has ignorado el sabio consejo de tu padre. Con tu arrogancia y estupidez, has expuesto estos pacíficos reinos y vidas inocentes a los horrores de la guerra una vez más, dice el padre de todo mientras sumerge a Gungnir en el panel de control del Bifrost. La energía del Bifrost comienza a acumularse al activarse. Con la furia de Odín, se dispara y el Bifrost se abre al final de la plataforma, creando un portal detrás de Thor. Odín se vuelve hacia su hijo mientras este se acerca como un león enojado. Eres indigno de este reino, dice Odín mientras arranca las insignias de la armadura de Thor, que demostraban que él era, de hecho, el rey de Asgard. Indigno de tu título, indigno de los seres queridos a quienes has traicionado y decepcionado, no puedes hacer eso. Responde Thor con una expresión de horror que pronto se transforma en ira. Soy el rey. Sí, y yo soy el padre de todo, dice Odín ignorando las súplicas de su hijo y continúa. Por la presente te despojo de tus poderes, extendiendo su mano hacia su hijo, Mjolnir sale volando del agarre de Thor y cae en la mano que lo espera de Odín. En el nombre de mi padre y de su padre antes que él, Odín usa lo que una vez fue el rayo de Thor para golpear a su hijo y despojarlo por completo de su armadura asgardiana. Te expulso. Mientras proclama esto, Odín lanza el Mjolnir hacia adelante y con un trueno, Thor es arrojado de regreso al Bifrost abierto y desaparece en el vórtice. Odín sostiene el Mjolnir en su mano, mirándolo con amargura. Cierra los ojos, absorto en la contemplación, mientras se lo lleva a los labios. Quien sostenga este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor. Susurra, y aparecen runas en el lateral del martillo, como talladas en su lisa superficie. De repente, Odín se gira y lanza el martillo al Bifrost. Mientras camina para recuperar su lanza, desactivando el Bifrost, Odín se desploma en el suelo y cae inconsciente por el uso excesivo de sus poderes. ¿Entonces dices que este martillo cayó del cielo y que nada puede levantarlo? Preguntó Peter mientras revisaba el archivo que Fury le había dado. No pensé que Thor llegaría tan pronto. Las imágenes de la carpeta mostraban el enorme cráter de Nuevo México con un Mjolnir prístino en el centro con su mango apuntando hacia el cielo. Sí, no sabemos con certeza si cayó del cielo, pero eso es lo que parece. Tampoco hay nada debajo del martillo que lo sujete. Fury explica lo que saben hasta ahora. También analizamos el metal, pero no encontramos nada similar en el planeta. También parece haber algún tipo de escritura rúnica en la superficie del martillo. Parece nórdico antiguo, responde Peter mientras observa de cerca una imagen del martillo. ¿Puedes leerlo? Pregunta Fury. Sí, confirma Peter mientras las largas horas en la biblioteca de Camartag no fueron en vano. Bueno, ¿qué dice? Pregunta Fury con curiosidad. Dice que las cosas están a punto de ponerse interesantes, dice Peter, y Fury gruñe molesto. Vámonos a Nuevo México. Quiero ver el Mjolnir. ¿Mjolnir? ¿Hace 2 días crees que está muerto? Pregunta una mujer mientras un grupo de 3 se agolpa alrededor del cuerpo derribado de Thor Odinson. Creo que legalmente fue tu culpa. Los 3 conducían por el desierto de noche, siguiendo la tormenta, intentando comprender las extrañas lecturas que captaban de la activación del Bifrost. Aunque desconocían la causa. Durante ese trayecto, un hombre apareció de la nada y fue rápidamente atropellado por su coche. Darky, cállate y trae el botiquín de la guantera, dice exasperada otra mujer, que parecía estar al mando. Jane, tenemos que llevarlo a un hospital, dice un hombre mientras mira preocupado a Thor. Martillo, murmura Thor mientras abre los ojos aturdidos. Sí, sabemos que estás borracho, bromea Darky mientras regresa con un botiquín de primeros auxilios en la mano. Thor se pone de pie, mira al cielo y comienza a gritar. Padre. Heimdall. Sé que me oyes. Abre el Bifrost. Grita Thor, pero no recibe nada a cambio. Mientras los 2 científicos y el asistente intentan calmar al hombre, evidentemente borracho y con daño cerebral, Thor se calienta un poco, lo que hace que Darky saque un taser de su bolso.
¿Te atreves a amenazar a Thor, rey de Asgard, con algo tan insignificante?, dice Thor mientras se cierne sobre Darky, provocando que ella actúe para defenderse. TZZZZZZZZZ Darky toca el estómago expuesto de Thor con el taser de mano, lo que le provoca convulsiones y cae al suelo inconsciente. Sus dos amigos y empleadores la miraron con expresión de asombro. ¿Qué? ¿Me estaba asustando? Capítulo 112. ¿Valioso? Al llegar a Nuevo México con un portal rápido, Fury pidió transporte y llevó a Peter al sitio donde aterrizó Mjolnir. Al principio, la zona estaba repleta de lugareños, que acudían a contemplar con curiosidad el extraño suceso y a jugar al rey Arturo, intentando uno a uno levantar el martillo como si fuera Excalibur en la piedra. Aunque eso cambió rápidamente cuando Shield llegó a la escena y expulsó a todos. Acordonaron la zona con una cerca de alambre y construyeron algunos edificios improvisados alrededor del cráter, utilizándolos para albergar a los agentes que custodiarían la zona y a los científicos que estaban allí para estudiar las propiedades del martillo. Cuando Peter y Fury llegaron al lugar, el sol comenzaba a ponerse y las luces alimentadas por generadores alrededor del cráter se encendieron. Al salir del coche y caminar hacia el cráter, Peter y Fury se cruzaron con innumerables guardias y científicos por el camino. Al llegar al martillo, Peter no pudo evitar quedarse mirando con asombro. En su vida anterior, había tres cosas de Luke que todo fan quería tener: el traje de Iron Man, el guantelete del infinito y, por último, el martillo de Thor, Mjolnir. Sobre todo después de que Odín le pusiera el hechizo. ¿Quién no quería saber si era digno? ¿Vas a decirme qué dice ahora?, pregunta Fury mientras están bajo un foco mientras el sol se pone por completo. ¿O planeas seguir siendo críptico y molesto? Quien sostenga este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor, dice Peter, provocando que Fury levante una ceja en señal de duda. ¿Como el dios de la mitología nórdica?, pregunta Fury con incredulidad. Tal vez, dice Peter mientras se acerca al martillo. ¿Qué estás haciendo?, pregunta Fury mientras Peter está a solo unos centímetros del martillo. Estoy tratando de ver si soy digno, dice Peter mientras observa el martillo de arriba abajo. Peter no sabe por qué no sería digno. Si alguien como Thor, que bebía con la sed de una docena de alcohólicos y era terco como una mula, podía blandir el martillo, Peter creía que tenía buenas posibilidades. Aunque, si podía manejar el Mjolnir, Peter no estaba seguro de si tendría la fuerza necesaria para devolvérselo a su legítimo dueño. Mirando fijamente el martillo, Peter se inclinó ligeramente y extendió la mano hacia el mango. Antes de que pudiera siquiera tocar el martillo, Mjolnir comenzó a emitir un brillo sutil y un rayo atravesó el cielo. Peter retira la mano y mira el martillo y luego al cielo con una expresión interrogativa en su rostro. Agentes caídos. Tenemos una brecha en el perímetro. Suena la radio de un agente cercano, indicando a todos que entren en acción. Pronto se pudieron escuchar los sonidos de una pelea detrás del edificio en el lado opuesto del cráter. ¿Ha venido Thor por su martillo?, pensó Peter mientras se giraba hacia Fury. Diles que dejen pasar al intruso. Quiero ver si es digno. Por supuesto, si este era el momento que él pensaba que era, entonces Peter sabía que no sería así, pero tal vez algo cambió. Mirando fijamente a Peter, Fury suspira con fastidio mientras camina hacia el soldado de Shield más cercano y le arrebata su radio. Despejen el paso y déjenlo pasar al cráter, ordena Fury, y sus hombres entran en acción, sabiendo que no deben discutir con el director. Caminando hacia un lado, Peter se paró en el borde del cráter junto a Fury y algunos otros agentes de Shield. A medida que el intruso se dirige hacia el borde del cráter en el lado opuesto de Peter, los focos se iluminan y se dirigen hacia él, iluminando la figura que alguna vez fue sombría. Un Thor Odinson vestido de forma informal apareció ante todos, lo cual era extraño, ya que el asgardiano vestía ropa de estilo terrenal. Después de todo, Peter estaba acostumbrado a ver a Thor con su armadura asgardiana. La lluvia comienza a caer mientras Thor avanza hacia el cráter, en dirección a su arma predilecta. Al acercarse a su martillo, el Mjolnir brilla con más intensidad, y la electricidad azul emana de su superficie. La energía crepitante parece alcanzarlo. De pie junto al martillo, Thor siente su poder. Se inclina y extiende la mano hacia él con familiaridad y confianza. Thor envuelve el martillo con su mano, sonriendo triunfalmente mientras lo levanta, pero el martillo no se mueve. Thor parece confundido y tira de nuevo con ambas manos, esta vez.
Nada, el martillo se queda pegado al suelo. La ira y la frustración se apoderan de él mientras se esfuerza con todas sus fuerzas, gritando por el esfuerzo y mirando fijamente la tormenta y los relámpagos que hay encima de él. De repente, algo comienza a brillar en el costado del Mjolnir. Thor mira hacia abajo y lo nota, leyendo las runas que dejó su padre. No soy digno, pensó Thor desesperado. Thor cae de rodillas mientras la lluvia cae a su alrededor, empapando su ropa por completo. Todavía no es digno, pensó Peter mientras caminaba hacia el cráter y se paró en el lado opuesto de Mjolnir. Cuando Thor levanta la cabeza para ver al hombre con temática de araña azul y roja, Peter se inclina una vez más y agarra el mango del martillo. Al instante, un rayo azul cae del cielo nublado y golpea exactamente en el lugar donde Peter sostenía el Mjolnir en el mango. Ante los ojos atónitos de Thor, este hombre desconocido tomó su preciada arma y la levantó con relativa facilidad. Supongo que soy digno, dijo Peter mientras un rayo azul danzaba alrededor de su cuerpo. No puede ser, murmura Thor en completa y absoluta derrota. Alejándose de Thor, quien quedó atónito y sin poder moverse, Peter hace girar el martillo en una mano mientras se gira hacia Fury. Tus hombres pueden detenerlo ahora. Iré a hablar con él pronto, dice Peter mientras se aleja para jugar con su nuevo juguete. Unidades terrestres, adelante. Se acabó el espectáculo, grita Fury por la radio, conmocionado por la escena que acaba de presenciar. Mientras los agentes lo rodean, Thor parece no notarlo ni importarle. Simplemente permanece sentado de rodillas, con la mirada fija en la espalda del extraño hombre que acaba de robarle su posesión más preciada, con una mirada perdida y destrozada. Mientras los soldados del escudo se llevaban al intruso inconsciente a su celda, Peter se trasladó a una parte más apartada del desierto y comenzó a probar lo que podía hacer con el martillo. Inmediatamente, aparecen nubes de tormenta mientras relámpagos y truenos llenan el aire del desierto. Tal vez pueda terraformar el desierto con esta cosa, pensó Peter mientras la lluvia comenzaba a caer. Al acelerarlo al máximo, Peter echó la mano hacia atrás y lanzó el Mjolnir hacia adelante, haciéndolo salir disparado por el desierto y estrellarse contra una colina arenosa. Esta explotó por el impacto, ya que parte de la arena se convirtió en vidrio por el rayo que rodeó el martillo. Peter extendió la mano y recuperó el Mjolnir con una sonrisa de emoción. Siempre había querido hacer esto. Al instante, el martillo sale disparado de la arena y regresa hacia Peter, aterrizando sano y salvo nuevamente en su mano. Esto es genial, murmuró Peter mientras miraba el martillo con asombro. Continuando con sus pruebas, Peter descubrió que poseía todos los poderes que Thor alguna vez tuvo, tal como lo indicaba el encantamiento que Odín dejó. El martillo podía generar electricidad, manipular tormentas, cambiar su peso y permitirle a Peter volar si lo lanzaba y se aferraba al viaje. En cuanto a los poderes asgardianos de Thor, como superfuerza, durabilidad, velocidad, agilidad, resistencia, reflejos, curación y longevidad, Peter no estaba seguro de cómo probar eso ya que tiene esos poderes. Quizás no la longevidad, sin embargo. Tendré que probarlo más tarde y ver si mis poderes han aumentado, pensó Peter mientras giraba el martillo y volaba de vuelta hacia el cráter. Thor se sienta en una silla, mirando hacia adelante sin comprender, con las manos esposadas detrás de él, incapaz de romperlas incluso si lo intentara. El agente Coulson está frente a él con un bloc de notas en la mano. No es fácil hacer lo que hiciste. Nos hiciste quedar como un grupo de policías de centro comercial. Eso duele, dice Coulson, pero no recibe respuesta del asgardiano destrozado. Los hombres que sometiste tan fácilmente son profesionales altamente capacitados, y en mi experiencia, se necesita alguien con un entrenamiento similar para hacerles lo que les hiciste. ¿Te gustaría decirme dónde recibiste tu entrenamiento? Coulson sigue haciendo preguntas una tras otra, pero pronto se rinde, ya que Thor no responde a ninguna. Cuando se levantó para salir de la habitación, Thor finalmente habló. ¿Quién era el hombre que cogió mi martillo? Capítulo 113. Preguntas y respuestas. Justo cuando la tormenta eléctrica se disipó sobre la base del escudo improvisado alrededor del cráter, una figura cubierta de relámpagos azules llegó volando a través del desierto, trayendo consigo otra tormenta. Esto alertó de inmediato a los agentes del escudo que custodiaban el perímetro. Se dio la alarma cuando la figura envuelta en un rayo impactó en el centro del cráter con un fuerte estruendo, profundizando el ya enorme agujero en el suelo del desierto.
Mientras los agentes armados rodeaban el cráter, listos para luchar contra el segundo intruso de la noche, encontraron a un Spider-Man vestido con un rayo y con un martillo muy familiar en la mano. «Hola», dice Peter con un gesto mientras sale del cráter y se dirige al edificio principal, donde podía sentir que se encontraban Fury y Thor. Al ver que era Spider-Man, quien había llegado antes con el director Fury, los guardias se relajaron y bajaron las armas. Aunque Spider-Man fuera un intruso, ninguno creía poder detenerlo. «He vuelto», grita Peter al entrar al edificio y ve a Fury esperándolo allí. «¿Ya terminaste de jugar con tu juguete nuevo?», pregunta Fury mientras observa el martillo que Peter tiene en la mano. Sí, cuando el martillo decía poseerá el poder de Thor, lo decía en serio. «Ahora tengo poderes como los de Tormenta», dice Peter mientras hace girar el martillo con naturalidad entre los dedos. «Bien, ¿entonces los dioses son reales?», pregunta Fury, sin saber qué pensar de todo esto. «No iría tan lejos, pero es posible», responde Peter mientras se gira y ve una ventana que muestra otra habitación con Thor atado dentro. «¿Ya has sabido algo de nuestro invitado?». La ventana probablemente era un espejo unidireccional, ya que ni Thor ni el agente Coulson, que estaba interrogando al asgardiano desterrado, parecieron reaccionar a la llegada de Peter. No ha dicho ni una palabra desde que te fuiste», responde Fury con un tono de enfado. «¿Crees que tiene relación con el martillo o que solo es un loco que apareció a probar suerte?». «Si tuviera que adivinar», dice Peter mientras mira a Thor, fingiendo pensarlo. «Tiene que ser pariente». La desesperación en su rostro cuando no pudo levantarlo era demasiado real. En silencio, ambos volvieron su atención a Coulson y Thor, esperando ver si su invitado finalmente hablaba. Justo cuando Coulson se dio por vencido y se dirigió a la puerta, con la intención de dejar a su prisionero en la ruina un rato, Thor finalmente habló. «¿Quién fue el hombre que me robó el martillo?», pregunta Thor, deteniendo a Coulson en seco. «¿Te refieres a Spider-Man?», pregunta Coulson mientras retrocede a su asiento. «¿Cómo es que no sabes quién es Spider-Man? ¿Has estado viviendo bajo una roca?». «qué nombre más extraño», responde Thor contemplativamente. «Es su nombre de superhéroe», explica Coulson, captando la atención de Thor. «Spider-Man es el héroe más famoso de la Tierra. Si no lo sabes, no eres de por aquí, .. Mirando a Coulson con una mirada conflictiva, Thor rápidamente toma una decisión. «Me niego a hablar más, hijo de Cole. Trae a ese Spider-Man aquí. Necesito hablar con él». Spider-Man se fue. «No estará», responde Coulson, pero el sonido de la puerta abriéndose lo detiene a mitad de la frase. «Estoy aquí, puedes irte, Coulson», dice Peter mientras entra en la habitación, con el Mjolnir en la mano, provocando una mirada de celos y tristeza en su dueño original. Claro», dice Coulson mientras pasa junto a Peter y sale de la habitación. Cuando la puerta se cierra, dejando a Peter y Thor solos en la habitación, Peter toma asiento frente a Thor y coloca Mjolnir en la mesa justo frente a los ojos de Thor. Peter no pretendía que así fuera, pero este simple gesto fue una auténtica tortura para Thor. Contemplar la clave para liberar sus poderes y regresar a casa, sabiendo que no podía levantarla y que ahora pertenecía a otra persona, le dolió profundamente. «Hola, soy Spider-Man», dice Peter mientras se recuesta en su silla, esperando la respuesta de Thor. «Thor Odinson, rey de Asgard», responde Thor, apartando la vista de su antiguo martillo. «¿Rey?», exclamó Peter sorprendido. «¿Acabo de oírlo mal?». «Sí, me coronaron hace 4 días», dice Thor, pero la arrogancia que una vez lo llenó desapareció. Peter estaba realmente sorprendido. Aunque no era del todo malo. Este mundo es ligeramente diferente al del de su antiguo mundo, o sus acciones han afectado de alguna manera a Asgard, lo cual era difícil de creer. De cualquier manera, que Thor fuera el rey de Asgard podría ser algo bueno. Un vengador con control total de una civilización alienígena avanzada, casi divina, le parecía muy ventajoso a Peter. Con la ayuda de Peter, Thor podría salvar Asgard de su destrucción. Es una lástima lo que ocurrió en el Ragnarok, después de todo. También podrían salvar a Odín, el padre de Thor, quien moriría por culpa de Loki. En la película, Loki quería vivir como un rey, así que exilió a Odín y usó su apariencia para gobernar Asgard. Lamentablemente, debido a su exilio, el poder de Odín se fue agotando poco a poco hasta su muerte. Necesitaba quedarse en Asgard para mantenerse con vida, pero Loki lo desconocía. Con Thor como rey, Loki no tendría motivos para desterrar a su padre, con suerte.
De cualquier manera, Peter velaría por la seguridad de Odín. Obviamente, no ha conocido al anciano en este mundo, pero a Peter siempre le gustó el personaje de Odín en las películas. Felicidades, dice Peter con sinceridad, provocando una risa autocrítica en Thor. Sí, el gran Thor Odinson, rey de Asgard. Desterrado a Midgard como un mortal sin poderes, dice Thor mientras se desploma en su silla y mira al techo. Para colmo, un humano de Midgard, el más débil de los 9 reinos, ahora posee los poderes que me fueron arrebatados. Parece que has tenido una semana difícil, dice Peter, sorprendido por lo mucho que Thor estaba compartiendo. Esperaba que el asgardiano mantuviera la boca cerrada un poco más, como en la película. Aunque quizá confíe un poco en Peter, ya que el Mjolnir y el encantamiento de su padre lo consideran un digno portador de sus poderes. Esta semana ha sido una mezcla de los mejores y los peores días de mi vida, admite Thor mientras se incorpora y mira fijamente a Peter. ¿Por qué tú eres digno y yo no? Tendrías que darme más información para saber la respuesta. Te acabo de conocer y encontré este martillo hoy, dice Peter mientras señala el Mjolnir. ¿Por qué te desterraron de Asgard? Es difícil creer que un rey pudiera ser expulsado de su propio reino después de todo. Debiste haber hecho algo muy malo. Thor mira a Peter directamente a los ojos. ¿Qué harías si una nación extranjera se infiltrara en tu palacio, matara a tus guardias e intentara robar algo que podría destruir tu mundo y muchos otros? Thor quería saber qué diferenciaba a Peter de él. ¿Qué lo hacía merecedor del Mjolnir y sus poderes? Depende de las circunstancias, dice Peter mientras reflexiona un momento. Ya que dijiste intentaron, eso significa que no se salieron con la suya con este dispositivo destructor del mundo, ¿verdad? Sí. Thor asiente. Luego, hablaría con personas cercanas a mí con más experiencia para pedirles consejo y juntos elaboraríamos un plan para afrontar la amenaza. Ya sea una acción militar, embargos comerciales, diplomacia, asesinatos, etc. Aunque, en última instancia, habría que aumentar considerablemente la seguridad en torno a este hipotético dispositivo. Peter explica sus ideas. Thor se queda en silencio mientras reflexiona sobre sus propias acciones, la voz de su padre resuena en su mente. Las decisiones tomadas con ira y sin pensar perjudican a cualquier gobernante. Ve y tranquilízate. Una vez que te calmes, podremos encontrar una manera menos violenta de manejar esta situación. Quería ayudarme y le escupí en la cara, murmura Thor en voz baja con la mirada perdida mientras se daba cuenta. En lugar de intentar ver las cosas desde su perspectiva, dejé que mi ira y arrogancia nublaran mi juicio. Cuando Thor terminó de hablar, el Mjolnir pulsó levemente sobre la mesa antes de detenerse de nuevo. Thor no lo notó, pues estaba demasiado absorto en sus pensamientos, pero Peter sí. ¿Está reaccionando a él? Pensó Peter con curiosidad. No sé qué significa eso, pero parece una buena razón por la que no serías digno. Ya veo, dice Thor mientras se desploma en su silla. ¿Puedes dejarme solo? Necesito pensar. Claro, dice Peter mientras se levanta y recoge el Mjolnir de la mesa con facilidad. Fue un placer conocerte, Thor. Sin esperar la respuesta de Thor, Peter salió de la habitación para permitirle a Thor un tiempo a solas y cerró la puerta detrás de él. Pensé que nunca se iría, dice una voz muy familiar, haciendo que Thor dé un salto y se encuentre con una figura transparente frente a él. Loki. Capítulo 114. Amor fraternal. Cerrando la puerta detrás de él y regresando al espejo unidireccional, donde Fury y Coulson estaban esperando, Peter pudo sentir la repentina aparición de algún tipo de energía mística en la sala de interrogatorio con Thor. ¿Es Loki? Pensó Peter al recordar los acontecimientos de la película. Estaba muy hablador contigo, comenta Fury al llegar Peter, asomándose a la ventana a la primera oportunidad que tenía. Bueno, le quité sus poderes. Estoy seguro de que estaba angustiado y curioso por mí, dice Peter mientras observa a Thor hablarle al vacío frente a él. ¿Entonces nos creemos esta historia de un rey dios desterrado? Pregunta Coulson, aunque le costaba creerlo, señalando a Thor, que seguía hablando consigo mismo en la habitación. Porque me parece un loco. ¿Qué ha pasado? Dime. ¿Es Jotunheim? Déjame explicárselo a mi padre, suplica Thor como un loco. Ignorando las palabras de Coulson, Peter intenta llevar energía arcana a sus ojos, un truco que le contó el anciano. Al apartar la vista de Fury y Coulson para que no pudieran verlo, el ojo de Peter brilló con una tenue luz dorada. Al instante, Peter pudo ver una masa de energía en la sala de interrogatorio, de pie frente a Thor.
Loki era mucho más hábil en el arte de la magia que él mismo, por lo que esto es lo mejor que Peter podría lograr sin usar un hechizo, y preferiría no alertar al embaucador con apariencia de Dios al hacerlo. Especialmente porque Fury y Coulson también lo verían usando magia. Después de confirmar que era Loki, enviando una ilusión para hablar con su hermano, Peter puso algo de energía Eldritch en sus oídos esta vez, haciendo posible escuchar la otra mitad de la conversación que se desarrollaba dentro de la habitación en ese momento. Tu destierro y la amenaza de una nueva guerra fueron demasiado para mi padre. Murió poco después de tu destierro. Loki miente con maestría. Una mirada de horror se dibuja en el rostro de Thor. Le recordó a Peter la cara que mostró al ver a Mjolnir elegir un nuevo portador ante sus propios ojos. Solo que multiplicada por 10. Thor cree que después de todo él es responsable de la muerte de su padre. Realmente está pasando la peor semana de su vida, pensó Peter con lástima. No debes culparte, dice Loki con fingida lástima, sonriendo para sus adentros ante el dolor de su hermano. Sé que lo amabas. Intenté decírselo, pero no me escuchó. Aunque fue cruel poner el martillo a tu alcance, sabiendo que nunca podrías levantarlo, y especialmente cruel por su parte permitir que un humano débil te robara tus poderes, Thor mira al frente, hundiéndose aún más en el abismo de la desesperación. A Loki le encantaba todo esto. Siempre ha tenido un complejo de inferioridad cuando se trata de Thor, por lo que todo esto es una forma retorcida de venganza o retribución hacia él. Peter no entendía por qué haría esto, ya que Loki parecía ser bien tratado por su familia en las películas. Sobre todo Frigga, que parecía quererlo tanto como Thor. ¿Quizás lo trataron diferente en este mundo?, pensó Peter con curiosidad. ¿O quizás Thor fue un mal hermano en su juventud? Aunque Loki disfrutaba de la situación, sin duda estaba preocupado por Peter, quien de alguna manera ahora poseía los poderes de su hermano. Aunque esto dificultó el regreso de Thor a Asgard, lo cual fue una gran bendición para él. El peso del trono ha recaído sobre mí, dice Loki, provocando que su hermano lo mire con ojos esperanzados. ¿Puedo volver a casa?, pregunta Thor, ya que solo quería ir a ver a su madre y disculparse por lo que había hecho. La tregua que he negociado con Jotunheim está condicionada a tu exilio. Loki sigue contando sus mentiras. No podríamos encontrar una manera de, dice Thor, pero Loki lo interrumpe. Me temo que tu madre te ha prohibido regresar, hermano, dice Loki, sabiendo que su madre jamás haría algo así. La realidad se impone cuando Thor agacha la cabeza como un perro apaleado. Quedaría varado para siempre en Midgard hasta sus últimos días. Esto es un adiós, hermano. Lo siento mucho, dice Loki, sin sentirlo en absoluto. No, lo siento, Loki, gracias por venir a verme, dice Thor, sin querer mirar más a su hermano a los ojos. Con eso, los dos hermanos se despidieron y todos los signos del paquete de energía con forma humana que Peter estaba observando desaparecieron. Parece que ya no quiere hablar consigo mismo, dice Coulson mientras se gira hacia Peter y Fury. ¿Debería llamar a un psicólogo? No, no te molestes, dice Peter mientras regresa a la habitación, dejando a Fury y Coulson allí parados, confundidos. Hola de nuevo, grita Peter al entrar de nuevo en la habitación y encontrarse con un Thor con un aspecto especialmente hosco. Thor ni siquiera se molesta en responder esta vez. Encogiéndose de hombros con indiferencia, Peter camina detrás del asgardiano atado y le arranca las ataduras metálicas con facilidad. Al ver esto, Thor mira a Peter confundido. Vamos, nos vamos, dice Peter mientras se acerca a la puerta y la abre, indicándole a Thor que pase delante de él. Thor simplemente se sentó allí y lo miró con ojos muertos. Oh, vamos, dice Peter mientras le lanza una telaraña a Thor, arrojándolo por la puerta abierta. ¡Ah! Grita Thor mientras sale disparado por la puerta hacia la pared del pasillo que lo espera afuera. Van ahora, sube. Peter dice que ve a Thor tirado en el suelo, mirándolo con una mirada que decía ¿qué demonios? Si vas a vivir con los mortales, necesitas un trabajo y un lugar donde vivir. Vámonos. Agarrando a Thor por su camisa, Peter lo puso de pie y lo guió por el pasillo, donde Fury y Coulson lo esperaban con miradas interrogativas. Yo me encargo, dice Peter mientras él y Thor pasan junto a ellos. Luego te cuento, Fury. Bien. Fury suspiró mientras los dejaba ir sin una sola queja. Después de tomar prestado un auto de la base de Shield, como no quería revelarle su habilidad de portal a Thor todavía, Peter llevó a Thor de regreso a la ciudad más cercana.
Mientras conducían por la carretera desierta, Thor no podía apartar la vista del salpicadero, donde Peter había colocado el Mjolnir. Era casi como si el martillo fuera su antigua amante, y Thor aún no había superado la ruptura. Después de un rato de conducción en silencio, Peter detuvo el coche en un restaurante, que resultó ser el mismo al que Hanne llevó a Thor en la película. «Sígueme», dice Peter mientras baja del coche. Mientras caminaba dentro del restaurante con Thor detrás de él, Peter notó un cartel de «Se busca ayuda» en la ventana y sonrió debajo de su máscara. Al instante, suena un timbre en la puerta y todos en el restaurante se giran para ver entrar a Spider-Man, lo que sorprendió especialmente a esta gente del pequeño pueblo. «Hola, estoy aquí para ayudar a mi amigo a solicitar trabajo», le dice Peter a una camarera cercana. No hay nada como trabajar en un empleo mal pagado con el salario mínimo en el sector servicios para despertarte de la vida. Claro, cariño, responde la camarera mientras observa a Peter de arriba abajo, sin estar segura de si realmente era Spider-Man. «Sígueme». Después de una breve entrevista en la parte trasera del restaurante, donde Peter demostró quién era, Thor fue contratado extraoficialmente y se le pagaría el salario mínimo. Probablemente no lo habrían contratado si Peter no hubiera estado ayudando, ya que el personal lo recordaba de antes ese mismo día, cuando rompió varios vasos y platos aplastándolos intencionalmente contra el suelo. La cultura asgardiana es diferente después de todo. Tuvieron que contratarlo en negro, ya que Thor no tenía documentos de identidad ni cuentas bancarias. Aunque no importaba, ya que de todos modos no trabajaría allí mucho tiempo. «De acuerdo, gracias», dice Peter mientras él y Thor salen del restaurante. Llegará mañana temprano para su primer día. Peter volvió al coche, se dirigió a un motel ruinoso y le compró a Thor una habitación por un mes entero. Tras recibir la llave, fueron a la habitación y la abrieron. «Se ve bonito», murmura Peter mientras ven la habitación. «Sí», dice Thor mientras ve una cucaracha arrastrándose debajo de la cama. «Bueno, te dejo con eso», dice Peter mientras se marcha. «Acuéstate temprano. Mañana tienes trabajo». Capítulo 115. Tiempo prestado. Cuando Peter dejó a Thor en la pobreza, con sus pésimas condiciones de vida y su trabajo mal pagado, no pudo evitar sentirse mal por él. ¿Era necesario darle una vivienda tan precaria y un trabajo mal pagado? No, pero esta sería una forma más rápida de rehabilitar al príncipe mimado de Asgard. Thor no era solo el príncipe de un lugar aquí en la tierra, donde naces con una cuchara de oro en la boca y vives como un multimillonario toda tu vida. No, Asgard es uno de los reinos, si no el más fuerte y avanzado, de todo el universo. Thor nació con un poder divino y una cuchara de platino con incrustaciones de diamantes en la boca. Tuvo que ser derribado incontables veces para poder ver las cosas desde la perspectiva de una persona normal. Vivir la vida como un príncipe piadoso y mimado desde su nacimiento ciertamente no le convertirá en una persona completa, y esa es la razón por la que Peter está haciendo todo esto. Tras devolver el coche a la base del escudo en el cráter, Peter les explicó a Fury y Coulson lo que había hecho antes de volver a casa. Ya era bastante tarde, así que Mai ya dormía profundamente. Dejándose caer en el sofá, Peter colocó el Mjolnir sobre la mesa de café y se quedó mirándolo en silencio. Peter nunca pensó que sería digno de los estándares que Odín impuso, pero aquí está como el nuevo portador del Mjolnir. Este era el sueño de muchos fans de Marvel en su mundo original, y él lo vivió a cada instante. Después de mirar fijamente el martillo durante un buen rato, Peter llegó a una triste conclusión. Tendré que devolverlo cuando Thor esté listo, Peter lo sabía. Es imposible que Odín logre que su hijo no pueda recuperar su martillo y sus poderes. Al fin y al cabo, toda esta experiencia es para darle a Thor una merecida lección. Una vez aprendida esa lección, Peter estaba seguro de que el martillo volvería a manos de Thor. Para poner a prueba su lógica, Peter tomó el martillo y abrió un portal a Camartag. Obviamente, no era experto en encantamientos asgardianos, así que necesitaba una mano más hábil para analizar lo que Odín le hizo al Mjolnir. Al salir de su portal, Peter esperaba aparecer en la misma habitación donde conoció al anciano por primera vez, pero en cambio, llegó a una especie de sala de espera. Al observar más de cerca, Peter descubrió que no había ventanas, puertas ni ninguna otra salida. Usando hechizos para comprobar qué sucedía, Peter llegó a la conclusión de que estaba atrapado en una especie de prisión dimensional. Toda la dimensión no era más que una pequeña sala de espera. «Qué raro, ¿provoqué algo en Camartag?», preguntó Peter, pues esto nunca había sucedido.
Usando su aro de onda, Peter intentó abrir otro portal, pero eso parecía ser imposible. Bueno, mierda, pensó Peter mientras tomaba asiento en el sofá. Mierda, sí. Una voz familiar apareció en la habitación. Al mirar hacia el otro lado, Peter encontró a la anciana sentada allí, con las piernas cruzadas y toda su gran calva. Tu cuerpo y tu firma energética han cambiado, dice la ancestral mientras chasquea los dedos y los teletransporta fuera de la dimensión a una habitación con una configuración similar en Kamartaj. ¿Podrías explicarme por qué? Yo también me alegro de verte, profesora, dice Peter con fingido enfado. Me he portado bien. Gracias por preguntar. Sí, me has estado ignorando un rato. Acepto tus disculpas. La anciana ha estado manteniendo su distancia y actuando de manera diferente hacia Peter desde que él le ofreció un lugar en los Vengadores. La anciana simplemente mira a Peter, ignorando su tangente y esperando una respuesta a su pregunta anterior. Está bien, así será, murmura Peter mientras arroja el Mjolnir al regazo de su maestro con una sonrisa vengativa en su rostro. Al evaluar el martillo con una mirada mientras estaba en el aire, la anciana supo instantáneamente lo que estaba sucediendo y se teletransportó al lugar junto a Peter en el sofá. Crunch. Boom. Cuando ella desapareció, el martillo cayó y atravesó su silla y se estrelló contra el suelo, rompiendo el piso. Eso no estuvo muy bien, el anciano le da a Peter una mirada poco divertida. Invocando de nuevo a Mjolnir, el martillo voló desde el suelo roto hasta la mano expectante de Peter. Bueno, tampoco lo es ignorar a tu querida alumna, dice Peter mientras sostiene el martillo frente a ella. Este es el martillo de Thor Odinson, Mjolnir. Ya lo he deducido, dice mientras observa la escritura en el martillo. ¿Por qué lo tienes? Peter ha estado alterando su cronología deseada todo este tiempo y a ella no le gustó. Sin embargo, esta decisión suya sin duda cambiará las cosas enormemente. Sobre todo si intenta conservar el martillo. La razón por la que ha estado ignorando a Peter es que no ha decidido si cambiará o no todos sus planes cuidadosamente trazados. Después de todo, el anciano ha pasado cientos de años preparando la línea temporal perfecta para el bienestar de la Tierra y los universos circundantes. Aterrizó en Nuevo México hace unos días, dice Peter mientras coloca el Mjolnir en el sofá entre ellos. Vi el encantamiento, así que probé suerte. ¿Lo vas a conservar? Pregunta ella, esperando que él diga que no. Ya veremos, responde Peter con una sonrisa. Él tenía una idea de lo que ella estaba pensando y sabía que esta respuesta la molestaría, lo que haría con mucho gusto. Solo quiero saber todo lo que hace este encantamiento, así que recurrí a mi hermosa maestra calva, continúa Peter. Bien, dice la anciana mientras mueve ligeramente su mano, haciendo que el martillo flote frente a ella y los encantamientos brillen. Al hacerlo, no solo se iluminan las runas que Peter vio antes, sino que también aparece una nueva escritura justo debajo. Tras un momento de silencio, el anciano habla. Tiene algunas medidas de seguridad, dice mientras señala la escritura y comienza a explicar. Básicamente, como Peter esperaba, una vez que Thor pase por su tribulación y aprenda su lección, tendrá prioridad en el uso de Mjolnir y sus poderes también regresarán a él. Lamentablemente, Peter perdería su nuevo y genial poder tarde o temprano. Ya me lo imaginaba, dice Peter mientras recupera el martillo. ¿Ya conociste a Thor? Pregunta ella. Sí, lo ayudé a conseguir trabajo en un restaurante en Nuevo México y alojamiento en un motel cercano, dice Peter, lo que hace que su profesor arquee una ceja con expresión interrogativa. ¿Tienes al príncipe de Asgard alojado en un motel en Nuevo México? Pregunta el anciano con incredulidad. ¿Te refieres al rey? Y sí. Su padre lo envió aquí para que aprendiera una lección, así que pensé en echarle una mano, dice Peter con una sonrisa mientras los antiguos arquean ligeramente las cejas. Estás cambiando mucho, dice, sabiendo que Peter conocía sus planes y cómo los estaba arruinando. Bueno, hago lo que puedo, dice Peter con una sonrisa exasperante. Tu única opción es unirte a mí y a los Vengadores. Me lo estás poniendo muy difícil, ¿verdad? Dice frunciendo el ceño. Una vez más, hago todo lo posible, repite Peter. Deberías venir a la Torre de los Vengadores algún día y echar un vistazo. Quizás te guste. Te garantizo un puesto en el consejo una vez que te unas. Lo pensaré, la anciana responde con su respuesta habitual. No, no pienses.
Simplemente haz lo que quieras, dice Peter con un suspiro exasperado. Sigues pensando que todo requiere cientos de años de planificación y reflexión. No es así. No necesitas trabajar solo y mover los hilos desde atrás. Puedes tomar las riendas. No necesitas morir, ... El anciano simplemente se sentó allí y lo miró en estado de shock. Ella sabía que Peter tenía algún conocimiento futuro, pero no sabía que fuera tan profundo como para saber de su muerte. Siento haberme mantenido a distancia, murmura un instante antes de desaparecer de la habitación, dejando a Peter sentado allí, solo. No puedes seguir huyendo de tus problemas. Grita Peter a la habitación vacía, sabiendo que probablemente ella aún podía oírlo donde quiera que fuera. Capítulo 116. Resumiendo. Al regresar a casa después de enfrentarse a su maestro y aprender la escala completa del encantamiento de Mjolnir, Peter saltó a la cama y miró con tristeza el martillo en su mesita de noche. En el fondo, Peter sabía que no podría quedarse con el Mjolnir, pero es difícil no encariñarse con un arma tan genial. El aumento de poder que recibió fue la guinda del pastel. Mientras se quedaba dormido, a Peter se le ocurrió una buena idea. Si no puedo conservarlo, lo utilizaré como palanca para conseguir algo igual de bueno. Claro que Peter no chantajearía directamente a Thor ni a Asgard con el martillo, pues eso arruinaría sus relaciones y posiblemente perdería a un futuro vengador. Simplemente entregaría el Mjolnir con cierta reticencia, pero le haría saber a Thor que le debe una. Después de todo, Peter tendría que renunciar a poderes divinos por él, por lo que Thor, con suerte, aceptaría esa deuda, lo que permitiría a Peter cobrarla poco después. Hay dos cosas que Peter pediría. Primero, Peter podría estudiar el sistema mágico de Asgard. Aunque todo depende de si puede usar la magia asgardiana. Después de todo, probablemente usen un tipo de energía diferente a la de Kamartag. Por lo que él sabe, solo los asgardianos pueden usar esa magia. Aunque técnicamente Loki no es un asgardiano y puede usar su magia, tendré que averiguarlo más tarde, pensó Peter con interés. En segundo lugar, Peter podría pedir un arma. Después de todo, un arma por un arma es un trato justo. No cualquier arma, sino un arma creada por los enanos de Nidavellir. Nidavellir es una estrella de neutrones y uno de los 9 reinos, orbitado por una megaestructura de múltiples anillos que sirve como mundo natal de los enanos. Los enanos de Nidavellir son una antigua raza de hábiles forjadores y herreros, gobernados por el rey Eitri. Son aliados cercanos de los asgardianos y, a petición de Odín, crearon el poderoso arma que actualmente se encuentra junto a la lámpara de Peter, el Mjolnir. Conseguir un arma especialmente diseñada similar a Mjolnir sería el mejor escenario posible, ya que Thor podría permitir que Peter aprenda la magia de Asgard después de unirse a los Vengadores y acercarse entre sí. Peter miró el Mjolnir por última vez antes de quedarse dormido, cerró los ojos y se quedó dormido en su almohada. Como sea, simplemente disfrutaré mi tiempo como dios del trueno por el momento. A la mañana siguiente, Peter fue a la escuela como de costumbre, pero una vez terminadas las clases simplemente tuvo que mostrar sus poderes divinos temporales. ¿Qué pasa?, pregunta Ned mientras él y MJ están sentados en su habitación, preguntándose por qué Peter está tan emocionado. ¿Estamos mirando coches otra vez? Deberías considerar comprarte un superdeportivo. Quizás no un Bugatti, pero los Ferrari no son demasiado caros. MJ, sentada a su lado, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el gusto infantil de Ned por los coches. En su humilde opinión, los superdeportivos son para idiotas que no saben qué hacer con el dinero. Sobre todo si te compras uno y nunca lo llevas a un circuito para competir con él. No, es algo mucho más genial, dice Peter mientras extiende la mano y Mjolnir sale volando de debajo de la cama. ¿Qué? Ned prácticamente saltó del asiento. Es como un arma de almas de Bleach. Ned ha estado siguiendo el camino del anime recientemente, por lo que no pudo evitar ver la comparación. En cierto modo, responde Peter ladeando ligeramente la cabeza. Aunque no está conectado con mi alma. Al menos, no creo que lo esté. ¿Se actualiza como el Shikai y el Bankai?, pregunta MJ, lo que hace que Ned la mire con una mirada inquisitiva. ¿Qué? A veces veo anime. No, pero sí hace esto, dice Peter mientras un rayo empieza a bailar alrededor del martillo, que instantáneamente se extiende y envuelve su cuerpo. «Guau», murmura Ned mientras MJ observa con asombro a su lado. «Sí, ahora mira afuera», dice Peter mientras señala la ventana.
Cuando se giraron para mirar, lo que una vez fue un hermoso día despejado había cambiado. Nubes oscuras y relámpagos llenaban el aire mientras se oían los retumbantes truenos. ¿Cambiaste el clima?, preguntó MJ con cara de asombro. No hablarás en serio. Genial, ¿verdad? Después de presumir ante su novia y mejor amigo, Peter se puso su ropa de superhéroe y fue a presumir ante su otro mejor amigo. Peter le envió un mensaje de texto de antemano y le dijo a Tony que esperara en el techo de la Torre de los Vengadores, lo que hizo de mala gana ya que había una tormenta eléctrica arriba. Después de esperar solo unos momentos, Tony pudo ver una figura familiar envuelta en rayos, volando justo debajo de las nubes de tormenta. Tony observó con una ceja levantada cómo esta figura caía del cielo y realizaba un aterrizaje de superhéroe justo frente a él. Hola, dijo Peter con un movimiento de su martillo. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Tony en estado de shock, que era justo lo que Peter buscaba. Después de explicarle todo, Tony se quedó asombrado y molesto porque Peter lo había dejado fuera. Él también quería ir a Nuevo México. Quizás habría podido levantar el martillo antes que Peter, aunque eso fue solo una ilusión suya. Sobre todo quería conocer a Thor, el dios del trueno. Yo no me atrevería a llamarlo Dios, corrige Peter a Tony antes de que decida convertirse a una nueva religión. Los asgardianos son simplemente una civilización muy avanzada de extraterrestres longevos con poderes metahumanos. Sí, son un poco divinos, pero eso no los convierte en dioses del todo. Tras explicarle todo detalladamente, Peter prometió dejar que Tony estudiara el Mjolnir. Claro que Peter participaría, ya que a Tony le costaría mucho manejar un martillo que no puede levantar. Aunque ciertamente lo intentó. ¡Au!, gruñó Tony mientras intentaba todas las posiciones posibles para levantar el Mjolnir de su mesa de centro. Lo intentó con tanta fuerza que Peter tuvo que detenerlo o de lo contrario Tony terminaría lastimándose la espalda. Después de descubrir que no era digno, lo que fue devastador para su frágil ego, Tony comenzó a enfurruñarse como un niño que no puede conseguir su juguete. Oh, vamos, dice Peter mientras se deja caer junto a Tony y le pasa un brazo por los hombros. Anímate, no todos pueden ser dignos de un poder divino como yo, te odio, dijo Tony mientras se giraba para mirar a Peter a los ojos, sabiendo que su amigo enmascarado debía estar sonriendo en ese momento. Yo también te amo, amigo. Nuevo México, sabiendo que podía usar su bajo estado de ánimo para sacar algo de sí, Tony convenció a Peter para que lo llevara a conocer a Thor, quien casualmente estaba trabajando en su nuevo empleo. Ding-dong. Al abrir las puertas del restaurante, Peter sorprendió al personal y a los clientes una vez más, pero esta vez fue aún peor porque Tony también estaba allí. Mesa para dos, por favor, le dice Peter a una camarera sorprendida. Siéntese donde quiera, señor Spider-Man, tartamudea mientras se encontraba con una camarera diferente a la de la noche anterior. Gracias, cariño, dice Tony guiñándole un ojo mientras pasa junto a Peter y elige una mesa junto a la ventana. Peter también da las gracias, sigue a Tony hasta el stand y se sienta frente a él. Entonces, ¿dónde está?, pregunta Tony justo a tiempo de que se abra la puerta de la cocina. Al girar la cabeza, Peter y Tony vieron a Thor con un delantal y 2 bolsas de basura llenas en la mano. Su expresión era la de alguien que ha pasado por un momento difícil. Lleva esa basura al contenedor. Se oyó una voz furiosa desde el fondo de la cocina. Ojalá no puedas arruinarla también. Thor pareció agachar la cabeza, avergonzado, al oír estas palabras. Al salir por la puerta principal, no vio a Peter sentado en una mesa cercana. En casi todas las tareas que le encomendaban, Thor las estropeaba de una forma u otra. Se rompían platos. Se arruinaba la comida. Se faltaba el respeto a los clientes. Al llegar al contenedor de basura al otro lado del estacionamiento, Thor intentó tirar ambas bolsas. Este movimiento repentino provocó que la bolsa más pesada se rompiera por la parte inferior y derramara todo su contenido al suelo. Thor simplemente se quedó allí inmóvil mientras miraba el desastre al lado del contenedor de basura con ojos muertos. Esto tiene que ser algún tipo de tortura, comenta Tony. Fin del capítulo 116.